Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Muy buenos días, amados hermanos. Damos inicio a este orden de culto a nuestro Dios y vamos a hacerlo entonando el himno número 27, Glorifícate en todo ser, dirigido por el hermano Daniel González Cadena, y posteriormente, hermanos, tendremos la oración de ofrecimiento. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, muchas gracias te damos en esta hora de la mañana, porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre. Gracias porque nos das esta gran oportunidad y el privilegio de estar en este lugar santo, donde se alaba y se bendice tu nombre. Señor, te rogamos y te suplicamos que tú recibas este orden de culto que se va a llevar a cabo en este momento y que todos los puntos que se van a realizar sean aprobados por ti, Padre. Sabemos que tú tienes la autoridad para hacerlo y, Señor, en tus manos te dejamos todo lo que se vaya a hacer, lo que se vaya a realizar, las oraciones, las alabanzas, la lectura de tu palabra y la exposición de la misma. Padre, por favor, bendice a todo tu pueblo y quédate entre nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Seguimos alabando a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 237, Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas
insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Continuamos en pie, hermanos. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Abrimos la palabra de nuestro Dios para leer la lectura bíblica que se encuentra en Hechos, capítulos 14, 24 al 28. Hechos 14, 24 al 28. Leemos la palabra de nuestro Dios en forma unida. Amén. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Asalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, se refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Es el momento, hermanos, de escuchar palabras de bienvenida a cargo del Ministerio de Relaciones. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en sus atrios. La Iglesia Manantial de Vida les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, en especial a todos aquellos que nos están visitando el día de hoy. Nos podemos poner de pie, hermanos, y nos saludamos todos a otros, por favor.
aquí, alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. bienvenido seas a la casa del Señor. Continuamos en pie, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es momento de acercarnos a nuestro Dios en oración de confesión de pecados. Nos dirige el hermano anciano de iglesia, Andrés Manuel López. Oramos, hermano. Padre nuestro que moras en el cielo, Señor, gracias te damos, porque nos permite, Señor, venir delante de ti con un corazón contrito, humillado y sincero. Y hoy, Señor, queremos rogarte y suplicarte que perdones cada una de las faltas, Señor, que hemos cometido delante de ti. Perdona, Señor, nuestras actitudes. Perdona, Señor, nuestras acciones. Perdona, Señor, las cosas, Padre, que hemos dejado de hacer y que tú, Señor, nos has pedido que hagamos. Porque, Señor, sé que ofendemos tu nombre. Sé que lo hacemos de manera, Señor, en que nos damos cuenta, Padre, que no son gratas delante de tu presencia. Perdona, pues, cada una de ellas, Señor. Perdona nuestras acciones, Señor, en contra de aquellos, Señor, que nos ofenden. De aquellos, Señor, en la que nosotros también ofendemos, Señor, con nuestras palabras. Perdona, Señor, cada una de esas formas, Señor, en la que tratamos a nuestros hijos. Aquellas formas, Señor, en las que tratamos a nuestras esposas. Aquellas formas, Señor, en las que tratamos quizá a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Perdona cada una de esas acciones incorrectas, Señor, porque a ti es la honra, la gloria, Señor, en la que debemos de ejercer para tu reino, Señor. Perdona, pues, Señor, cada una de esas acciones, Señor, que pueden herir a aquellos que no te conocen, Señor, y que tú, Señor, nos has pedido que proclamemos, Señor, tu presencia, que proclamemos, Señor, tu nombre, que proclamemos, Señor, tu reino. Perdona, Señor, si no lo hemos hecho y que, Padre, hemos dejado, Señor, de glorificar y alabar tu nombre, Señor, con nuestros actos. Perdona, Señor, si no hemos venido a tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Perdónanos, Señor, si el día que tú has dejado para adorarte, Señor, lo usamos para vanas cosas, Señor. Perdona cada una de esas acciones, Señor, que realmente no edifican nuestras vidas. Perdona, pues, nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor, porque a ti es la honra, la gloria, Señor, por los siglos y los siglos. Amén.
Bien, hermanos, continuamos alabando a nuestro Dios, en este momento dirigidos por el grupo de alabanzas. Bien, hermanos, vamos a continuar la adoración que con nuestras vidas tenemos siempre. Vamos a hacerlo con un par de alabanzas, y la primera tiene que ver precisamente con ese sentido de adoración que todos tenemos, como decía hace un momento, en nuestra vida, que es diaria, y en el templo se complementa de manera comunitaria. Vine a adorarte es el primer tema. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, y eres asombroso.
Vamos ahora a entonar la segunda alabanza y pues sabemos que ese sentimiento de adoración es precisamente porque el Espíritu Santo nos mueve a buscar y adorar a Dios. Y Jesús, cuando iniciaba su ministerio, cumplió, bueno, desde que nació, cumplió muchas profecías, pero en el Evangelio según San Lucas hace referencia al libro de Isaías, cuando Jesús en la sinagoga decía: el Espíritu del Señor está sobre ti. Vamos a entonar esa alabanza. Cantamos. El Espíritu del Señor está sobre ti, te ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. El Espíritu del Señor está sobre ti, te ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el reino del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. Espíritu del Señor está sobre ti, te ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar
Pueden sentarse, hermanos, continuamos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Abrimos, hermanos, la palabra de nuestro Dios para tener la lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 8. Nos dirige la hermana Nizarumi Jiménez Contreras. Hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo del 1 al 8. De forma alternada, empiezo. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahad. 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Neguet y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Abraham, Isaac, Jacob, Israel y Isabel. Yo solo. Amén. Palabra de Dios. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Es el momento, hermanos, de escuchar la voz de Dios a través del mensaje de su palabra, que en este momento nos dirige el hermano anciano de iglesia, Jonás Olivé Franyuti, con el tema Id, mandato divino. Amén. Así vamos a ir a Dios en oración. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta hora poder venir a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, también a aplicarla a nuestra vida, pero también ejercitarnos en ella, Señor, porque es la manera en cómo hemos de cumplir lo que tú, Señor, nos has encargado. Gracias, Padre, por este tiempo. Háblanos en esta hora y permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en lo que hagamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No perdamos la lectura allí, la porción que leímos en Deuteronomio capítulo 1. Y vamos a estar meditando precisamente en estos 8 versículos. Y esta parte, hermanos, que hemos leído, esta porción del libro de Deuteronomio, nos habla precisamente, el libro de Deuteronomio es un recordatorio de toda la ley que Dios había dado a Moisés allá en el monte Sinaí o en el monte Horeb, que es sinónimo, es igual. Entonces, el monte Sinaí está en Horeb. Entonces, Deuteronomio es una reiteración de la ley, es la forma en cómo Dios dejaba claro a este pueblo, al pueblo que había sacado de Egipto, que necesitaba recordar sus mandamientos, lo que Dios había dictado allí en el monte de Sinaí. Y Moisés les dice una y otra vez que la obediencia debe ser por amor a Dios, y que ese Dios que les había sacado de Egipto
era el que se mostraba a lo largo de todo ese tiempo. Pero vamos a ver, hermanos, que el libro de Deuteronomio tiene y hace énfasis especial precisamente en esta generación que está allí enfrente de la tierra prometida. Está, dice la Escritura, al este del río Jordán. Allí la están mirando, ¿no? Esa tierra, ese regalo que Dios había prometido a su pueblo. Y en ese lugar están allí, ya llegaron. Pero ¿cuánto tiempo transcurrió desde que salieron de Egipto hasta llegar a ese lugar, allí en los campos de Moab? La Biblia nos narra que tardaron 40 años en llegar allí. Y en el versículo 1, yo quiero hacer referencia primero a esta parte histórica, porque nos va a permitir ir entendiendo la razón del por qué Dios los tiene allí, pero también la razón fundamental de la orden que Dios da a su pueblo, ahí en los versículos últimos que leímos. Y en esta parte histórica es entender la razón del por qué pasó tanto tiempo y por qué llegaron allí y en qué condiciones llegaron y quiénes son los que llegan a ese lugar, a ese lado del Jordán, al este. Entonces, Moisés les está refiriendo y le está recordando la ley. Se toma tiempo en recordarles, en enseñarles de nuevo a una generación que no es la misma que sale de Egipto. Recordemos, y esta es la parte de historia que nos permite entender esta parte, no es esa generación que salió con júbilo, con alegría, con gozo, una vez que salen de Egipto, y es otra generación, hermanos. Tuvieron que pasar esos 40 años para que esta generación, una nueva generación que no, quizás muchos eran bebés o pequeños o no habían nacido quizás, pero muchos de ellos estaban allí sin haber experimentado todo aquello que había pasado a lo largo de ese trayecto que vivieron. Y cómo Dios se había mostrado y cómo Dios se había manifestado, muchos de ellos no lo sabían. Y Moisés tenía que pararse allí y recordarles qué había hecho Dios con ellos, con ese pueblo. Entonces, todas esas experiencias, todo lo que habían vivido, Moisés va a recordarles. Y estos primeros capítulos de Deuteronomio también no los vamos a ver, pero es un recordatorio de todo esto que Dios ha hecho por este pueblo y que en gratitud el regalo que les había dado, el que les estaba dando, era ese lugar que tenían enfrente, allí a la vista. Y muchas veces decimos a tiro de piedra, ¿no? Estaba ahí enfrente, la estaban observando. Pero aquí viene el problema. No fue así. Y dice el versículo 2, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y yo creo que ahí ven ustedes un mapita, ¿verdad? Puedes poner el mapa, hacerlo más ilustrativo para que nosotros veamos y nos demos cuenta desde la salida de Egipto lo que fueron recorriendo este pueblo y recorren, allí viene la franja del Sinaí hacia el sur y van a llegar hasta el monte Sinaí, creo que es el número, si no mal recuerdo, allí es el número 7, el 8, allí, bueno, si lo ven, ¿no? Pero ahí en la parte baja de esa península del Sinaí llegó el pueblo de Israel. Ahora bien, desde que salieron de Egipto con mano poderosa, dice la Escritura, hasta llegar allí al monte Sinaí, habían pasado alrededor de 3 meses, más o menos, es lo que se tiene allí en el estudio.
Pero ahí se establecen, ahí Dios da las ordenanzas a Moisés. Moisés sube al monte, recibe las tablas, 40 días que estuvo Moisés allí, y sabemos lo que sucedió, como el pueblo se cansó de esperar porque Moisés se tardaba, y entonces había que hacer algo, ¿no? Y sabemos lo que sucedió bien. Pero el versículo 2 dice: 11 jornadas hay desde Horeb, allí donde estaban, allí en ese monte Sinaí, hasta Cades Barnea. Cades Barnea está al norte de la península del Sinaí, es allí el número 12, y allí están en la parte sur de esa tierra que Dios les estaba dando al pueblo, a su pueblo. Y Moisés les está diciendo: miren, no sé cómo les decía, Moisés y jóvenes o pueblo o cómo, pero les dice: hay 11 jornadas, 11 días que debemos de tener en este trayecto desde el Sinaí hasta Cades Barnea. Y en Cades Barnea, ¿qué sucede? Moisés envía a 12 personas, uno por cada tribu, y manda a explorar la parte sur de esa tierra prometida. Y la tierra prometida, hermanos, no era nada más esa extensión. Él lo describe allí en el versículo 1. En todas esas regiones, el desierto, el Arabá, el Mar Rojo, Parán, Tofel, Labán, todas esas regiones hasta el gran, dice más adelante, hasta el gran río, el Éufrates, allá en el versículo 7. Entonces, toda esa extensión, que no era poca, es el regalo que Dios le estaba dando a este pueblo. Bien, entonces llegan allí a este lugar que se llama Cades Barnea y manda Moisés a los espías. ¿Y qué sucedió? Y sabemos la historia, ¿no? Lo que sucedió allí es la razón por la que el pueblo peregrinó 40 años en el desierto. El informe que traen los espías, el pueblo lo toma, y solamente 2 personajes, que son los que más adelante van a entrar a esa tierra prometida, Josué y Caleb. Pero los 10 restantes dijeron: no podemos. Es una tierra difícil, es una tierra de gigantes, no vamos a poder. Y Dios les había mostrado en todo el trayecto que llevaban quién iba con ellos: Dios. Y Dios les había dicho una y otra vez: miren, van a entrar, la tierra es suya, solamente vayan y yo se las voy a entregar. El pueblo no creyó, y el pueblo dijo: no, es difícil, bastante difícil, no vamos a poder. Y entonces, en esa actitud de incredulidad o de desobediencia, Dios les dice: bueno, pues no van a entrar. Y entonces regrésense y váyanse. Y entonces ahí viene el peregrinar, ahí en ese punto donde están, ahí en Cades Barnea, por allí peregrinan dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que pasan 40 años allí en el desierto. Esa generación que había salido de Egipto, allí murió, allí quedaron sus huesos en el desierto, ¿no? Y aquellos pequeños, aquellos que habían nacido, es esa generación a la que Moisés se está dirigiendo allí desde el versículo 1 y en los demás versículos. Y Moisés les dice en el versículo 3: y aconteció que a los 40 años, ya Moisés está haciendo referencia a esto, ¿qué tanto tiempo pasó por no haber creído, por haber desobedecido, por haber sido incrédulos a creerle a Dios? Y entonces, que en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Moisés les está refiriendo todo lo que Dios le había dicho
y había mandado a través de Moisés que debía de hacer ese pueblo. Y da una serie de leyes y una serie de recomendaciones de cómo debía convivir, cómo debía entrar, qué debía hacer y cómo debía entrar a esa tierra. Y todas las recomendaciones, ahí está Moisés recordándole. Por esa es la razón como la que empezamos allí en Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y allí está Moisés, deteniéndolos ahí de este lado del Jordán, después de 40 años, recordándole a esa nueva generación, a esta generación que debía de ser enseñada, que tenía que aprender lo que Dios quería de su pueblo. Y Moisés, como fiel profeta, está allí enseñándole a este pueblo qué es lo que Dios quiere de ellos, la razón por la que están allí, y les dice, y Moisés les recuerda en todo este párrafo que leímos del capítulo 1 hasta el versículo 8, Moisés les recuerda por qué están allí. Y continúa Moisés, después de que salen de Cades Barnea, y en el punto 12, esta nueva generación, Dios les permite ir viendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ya aquí son derrotados estos reyes que menciona Moisés, y esta generación nueva, o esta segunda generación, va viendo la forma como Dios se sigue mostrando, se sigue presentando a este pueblo para llevarlos a esa tierra prometida. Y dice, continúa el versículo 5, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, ahí está, es lo que veíamos desde hace un rato. El versículo 6 dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué tiempo se refiere Moisés? Bueno, a casi un año que estaban allí en el monte Sinaí, una vez que les entrega la ley Moisés. Entonces, ¿qué había pasado con el pueblo? Con ese pueblo que había sido incrédulo y que, bueno, el que vamos a ver más adelante como el pueblo incrédulo, pero ¿qué había pasado allí en el Sinaí? Pues se acomodaron allí y ya tenían un buen rato. Dios no los había sacado para llevarlos a esa zona, al Sinaí, a la parte del desierto. No, Dios los había sacado para entregarles una tierra, y la Biblia expresa en esos términos, una tierra que fluía leche y miel, una tierra rica, y que debían de creer que eso es lo que Dios les había dado y les estaba dando como regalo, ¿no? Entonces, el pueblo se amoldó, se estaba quedando allí, se estaba, digamos, pues acostumbrando a estar allí al pie del monte Sinaí. Entonces, Moisés les recuerda a esta nueva generación que estaba enseñándosele, dice, muévanse porque ya es muchísimo tiempo que el que llevan aquí. Y por eso en la expresión de 11 días de allí, del monte de Sinaí hasta llegar a Cades Barnea. Entonces, les dice en el versículo 7, volveos e id al monte del Amorreo, a todas las comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta allá arriba, hasta el gran río, el río Éufrates. Y Dios les está describiendo esa tierra que no iba a ser fácil, iba a ser difícil,
pero Dios les había mostrado y se había mostrado que quien iba con ellos y quien iba por ellos era Él. No había que temer. Él iba a hacer todo por ellos y el regalo estaba allí. Era de poseerla, de tomar la tierra. Y dice más adelante el versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y aquí estaban siendo considerados esta nueva generación. Entonces, este es el recuento que Moisés le hace a esta nueva generación, a este pueblo numeroso de Israel, que estaban allí contemplando la tierra, viéndola de lejos. Recordemos que Moisés no pudo entrar, y había, yo creo que nostalgia en Moisés, ¿no? Pero Moisés cumple con esa instrucción, y por eso recordamos el tema. Id es el mandato divino, y la palabra id es un verbo imperativo, ¿no? Es una orden, no es a ver si lo hacemos o a ver si lo hacen. Dios le está diciendo id y tómenla, posean la tierra, vayan, muévanse de aquí. Y eso es el recordatorio a esta nueva generación que Moisés está haciéndole, id y tomarla. Y como vemos ahí en los siguientes capítulos de Deuteronomio, les va haciendo un recuento de lo que había pasado, lo que había sucedido, y hasta llegar a ese momento, el momento de entrar a la tierra prometida, a tomar posesión de ese regalo. Bien, esto es lo que sucede con el pueblo y la razón por la que Moisés está allí enseñando a este pueblo, recordando a este pueblo lo que Dios había hecho, todas las maravillas, como Dios cómo Dios se manifestó desde Egipto hasta este lugar, y las consecuencias que habían tenido por la incredulidad, por desobedecer, solamente por eso. Pero ahí estaba esta generación que tenía que entrar, y bueno, ya sabemos qué sucedió, ¿no? Viene después Josué y entra a la tierra prometida, pero también sabemos lo que pasó. No tomaron toda la tierra. Y viene a suceder, me quiero adelantar un poquito aquí, sucede lo mismo que había sucedido en el Sinaí. El pueblo se acomodó, el pueblo se amoldó, y una vez que entró a Canaán y se volvió a quedar allí. Dios les había dado la instrucción de exterminar a todos los pueblos, y no lo hicieron. No lo hicieron porque era cómodo estar allí, ya habían conquistado lo que habían conquistado, y entonces, pues aquí estamos bien. Y este relato, hermanos, tiene enseñanzas para nosotros hoy en día. Esa enseñanza, ese recordatorio, esta reiteración de la ley tiene vigencia hoy en día para nosotros, los creyentes, nosotros ese pueblo escogido, y con el regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, es una vigencia para nosotros, porque sigue siendo el mandato, la orden, la instrucción que no se discute, que se tiene que hacer. Y id es un mandato divino, pero yo quiero que veamos dos aspectos que quiero compartir con ustedes respecto a esta enseñanza, a esta historia de Deuteronomio capítulo 1. Uno tiene que ver, y es vigente, decía yo, porque tiene que ver con aplicarlo para mí, aplicarlo a mi persona. Este mandato divino tiene que ver con mi relación con Dios. El versículo 6 nos recuerda:
que hemos pasado mucho tiempo, ya no nos vamos a referir al Sinaí, vamos a referirlo al lugar donde estamos, a este lugar donde venimos, adoramos y nos congregamos para darle la adoración a nuestro Dios. Pero tiene vigencia porque Dios nos está diciendo, ya llevan mucho tiempo, y aquí a lo mejor a los que tenemos más años viene a movernos, ¿no? Porque cuánto tiempo llevamos en este lugar. Y aquí viene la parte que evaluamos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho como creyentes? ¿Qué hemos hecho como iglesia? Cuando ya llevamos muchísimo tiempo en este Sinaí, que es el lugar donde nos congregamos, ¿no? Entonces, la vigencia es para nosotros, porque podemos tener, no sé cuántos años, ¿no? Quizás 5, a los menos quizás 2, 3, 5, 10, 15, 20, 40, no sé si 50 años en este lugar. ¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos cumplido el mandato de Dios? ¿Hemos tomado esa tierra, ese regalo, esa tierra prometida? Y yo quiero ejemplificarlo con algo porque muchas veces como que no nos damos cuenta, ¿no? Veamos, por ejemplo, dónde estamos sentados físicamente, ¿no? Y a veces nos tomamos un lugar, el lugar de siempre, ¿no? Y ese lugarcito de la banca del lado derecho, del lado izquierdo, ese me corresponde, ¿no? ¿O no? Y ya nos ubicamos siempre un lugar, un espacio físico, y lo hacemos quizás inconscientemente, ¿no? Pero eso pasa en la vida de nosotros, cuando nos acomodamos, nos amoldamos, y a veces ya cuando el lugar ya lo ocupó otro, pues ya lo vemos hasta medio raro, ¿no? Medio feo, ¿no? Porque pues ahí me siento yo. Entonces, la parte que tiene que ver con esta aplicación tiene que ver con qué estamos haciendo, qué hemos hecho a lo largo de todos estos años que estamos en este lugar. Es la obra, es su iglesia, es la obra de Dios, y tiene que ver con lo que yo estoy haciendo o también con lo que he dejado de hacer. Entonces, no estamos en el Sinaí, ya no, ya Dios nos dijo, muévanse, ahí el versículo 6 nos instruye de esta manera. Ya no puedes estar allí quietecito, cómodo, pues está muy bien el lugar, pues acogedor, no pasamos calor, ¿qué más? Estamos bien y estamos cómodos, pero no es eso. Dios nos llama, y la vigencia, decíamos hace un rato, es para nosotros y tiene vigencia hoy en día con lo que estamos haciendo o lo que hemos dejado de hacer con esta instrucción, con este mandato de Dios. El versículo 7 dice: volveos e id al monte. Y nos está diciendo hoy a los creyentes, ya olvidémonos del pueblo de Israel, ¿no? Del caminar de Israel allí hacia la tierra prometida. Nos dice hoy, tomen este regalo que yo les doy, y el regalo sabemos que nos ha dado Dios, ¿no? Entonces, esta tierra prometida que disfrutamos, pues no va a ser fácil, y no ha sido fácil, ¿no? Y la parte que Moisés está enseñando a su pueblo va a ser difícil, ¿eh? No va a ser todo llanura, ni vallecito, ni la planicie, ni la costa del mar. Habla de una descripción de la geografía a la que se tenían que enfrentar. Y lo mismo si nosotros la referimos al día de hoy, a nuestra vida, es a lo que nos enfrentamos, ¿eh? La vida en Cristo, la vida del nuevo creyente, de los que hemos creído en Jesucristo, pues no va a ser fácil.
y vamos a encontrar llanuras, bien, vamos a ir bien, pero también vamos a encontrar caminos escarpados como el Líbano, o la parte desértica como es esta región del Negev. Entonces, no es miel sobre hojuelas, es difícil, pero la promesa es para nosotros también. Dios va con nosotros, así como iba con el pueblo de Israel, acompañaba a su pueblo y le mostraba y se mostraba en cada una de las situaciones que vivían. Es la forma en cómo Dios se muestra en nuestra relación, cómo mantenemos nuestra relación con Él. Este mandato divino de aplicarlo en mi relación, a mi persona, en mi relación con Dios, sigue vigente. Esa es la enseñanza y ese es el recordatorio que encontramos nosotros en Deuteronomio. Tenemos que hacer, no podemos seguir allí. Hace unos domingos se hacía la invitación precisamente porque hay necesidades, y en la iglesia hay necesidades que cubrir. Enseñar, la parte de testificar, por ejemplo, nuestro hermano Fidel hacía la invitación el domingo pasado, ¿no? Que hay necesidad de personas que enseñen a alfabetizar allí en la zona de la colonia Carrizal. Y no nada más eso, hay muchas otras áreas en las que nosotros tenemos que movernos y ya no estar allí en ese Sinaí sentadito y esperando a ver qué pasa, ¿no? Esta es la parte que nos enseña estos versículos, pero también está la otra enseñanza que tiene que ver con lo que hemos aprendido y hemos conocido y que sabemos que es nuestra encomienda, nuestra responsabilidad. El mandato divino de ir es lo que Dios me manda hacer. ¿Y qué me manda hacer? Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos de diferentes maneras, predicamos, testificamos de diferentes maneras. Pero ¿qué pasa muchas veces? Caemos como el pueblo de Israel. Nos acomodamos como Israel se acomodó. Y entonces, pues ya entré a la tierra prometida y aquí hacemos uso de la gracia, ¿no? Pues ya tengo el regalo, entonces que lo hagan otros, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ser descuidados con este mandato. Id, nos dice Mateo 28, 19, id y hacer discípulos. Y el hacer discípulos, hermanos, o sea, no es nada más compartir el evangelio. No, Moisés lo tenemos muy claro, lo que nos relata aquí en Deuteronomio capítulo 1. Moisés no nada más les dijo, esta es la ley, ahora síganle, ¿no? No, Moisés se tiene que parar, tomarse tiempo y enseñar. Y va a discipular, y va a enseñar, y va a tomarse ese tiempo antes de entrar a ese regalo, ¿no? Entonces, el versículo 20 nos habla concretamente de allí mismo en Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Y qué dice el versículo 20? Enseñándoles, ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, así como había estado con su pueblo, llevándolos desde la salida de Egipto hasta introducirlos a la tierra prometida, hasta así va a estar, y así va a estar con nosotros. Entonces, el mandato que cumplir que nosotros tenemos como creyentes, como iglesia manantial de vida, es enseñar también. Sí predicamos, sí tenemos que predicar, sí tenemos que testificar, pero también
tenemos que enseñar. Ahora bien, aquí viene la pregunta, bueno, pues es que no lo puedo hacer todo. Y efectivamente, no lo podemos hacer todo, una sola persona o unas solas personas, ¿no? Y recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice referente a ese cuerpo que está unido y está coordinado y que hay funciones que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, algunos, dice, hay dones de profecía, de la enseñanza como maestros, hay dones de la enseñanza de la música, en fin, hay muchísimos dones. Dios nos dota de dones y esos dones son los que nos hacen funcionar como iglesia, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esa es nuestra responsabilidad, continúa nuestra responsabilidad. No es nada más, bueno, pues ya creí, ya estoy aquí, pues pues domingo a domingo y lo demás, cómo funciona la iglesia y las demás tareas, pues que la hagan otros, ¿no? o unos cuantos. Así como Moisés hasta el final, con esa pasión que muestra Moisés antes de entrar, a pesar de que no iba a entrar a la tierra prometida, con esa pasión Moisés sigue enseñando a su pueblo. Y a pesar de todo esto, ahí está Moisés, nada más la vio de lejos. Y esta parte, hermanos, nos debe de llevar a toda una evaluación de lo que estamos haciendo, lo que hemos dejado de hacer como creyentes, como parte de esta iglesia, la tarea que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades que tenemos que cumplir y que tenemos que hacerla, no podemos. Es un verbo, decíamos hace un rato, imperativo, no se discute, no se discute, tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir ese mandato. Y yo quiero llevarles al libro de Hebreos. Hebreos es un libro hermoso porque nos describe quiénes somos, qué hacemos, cómo nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12, 13, y también recordar los versículos 28 y 29. Después de que hemos reflexionado en esta parte, en mi responsabilidad, en la tarea que tengo que hacer, en cumplir este mandato, de que no podemos seguir quietos, de que tenemos que movernos de ese monte, de este monte Sinaí, y hacer lo que nos toca hacer. Dice Hebreos 12 y 13, creo que está allí, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y va a rematar en los últimos versículos de este capítulo 12. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, que no se mueve, que está allí, que es para nosotros, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuidado si nos hemos acostumbrado a este lugar y nos hemos acomodado. La instrucción es muy clara y no seamos como el pueblo de esa generación que sale de Egipto, que se acostumbró, se amoldó, pero que fue incrédulo a pesar de las formas como Dios se había manifestado. No creyó que Dios les tenía esa herencia, ese regalo. Entonces, tengamos cuidado, hagamos el alto y podamos cambiar el rumbo si no lo estamos haciendo. Que con la ayuda de Dios, porque ese es el que va con nosotros, así como iba con el pueblo de Israel,
podamos entrar, podamos disfrutar de esa tierra prometida y cumplir con este mandato que es para nosotros, que es una orden, y la orden es para los que hemos creído a nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Es el momento, hermano, de seguir alabando a nuestro Dios, dirigidos por el grupo de alabanzas. Bien, hermanos, les invitamos a estar en pie de nuevo y vamos a responder a ese llamado que tenemos de parte de Dios, como hemos escuchado en el sermón de esta mañana. Envíame a mí. Necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí.
Vamos a concluir cantando Todos juntos somos el pueblo de Dios. A veces pensamos nada más que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pero se nos olvida esa segunda parte de la cual se ha hecho énfasis en esta mañana, que es para llevar esa luz a las tinieblas. Cantamos, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Continuamos, hermanos. Amén. Da lo mejor al Maestro, dalo en ofrenda de amor. Él es el único digno de recibir lo mejor. Es el momento, hermanos, que podamos ofrendar para la obra de nuestro Dios, y está a cargo de los hermanos de la Junta de Diáconos. Les invito a orar por las ofrendas. Padre bendito, nuestro Dios eterno, todopoderoso, alabado seas por siempre, Señor. Eres digno de suprema alabanza, y todo a ti te pertenece. Recibe las ofrendas que en esta hora han sido traídas a ti. Bendícelas, te suplicamos. Bendice las manos que las depositarán, Señor. Bendice a nuestros hermanos en todo lo que hagan y prospéralos en su trabajo, principalmente en lo espiritual. Te rogamos de igual manera por quienes están encargados de administrar estas ofrendas, que los vistas de sabiduría de lo alto y los ilumines
para que con temor y temblor las empleen para el crecimiento de tu obra aquí en la tierra. Te suplicamos también por los necesitados, que así como haces cada día con nosotros, también les proveas, Señor, conforme a tu gracia divina. Te lo rogamos con humildad y con acción de gracias en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Amén. Entonamos el himno 526. Da lo mejor al Maestro, dalo en ofrenda de amor. Él es el único digno de recibir lo mejor. Dale tu esfuerzo y tu vida, dale tu celo y virtud, dale tu fe no fingida, todo en humilde actitud. Da lo mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor. Dalo al Señor, nada es nuestro, todo en ofrenda de amor. Da lo mejor al Maestro, dale la flor de tu edad, y haz de tus años maduros fruto de santa piedad. Dale una noble obediencia, dale un ardiente fervor, dale una limpia conciencia, dale tu heroico valor. Da lo mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor. Dalo al Señor, nada es nuestro, todo en ofrenda de amor. Tu amor, con su gracia Él os sostenga, hasta que el Maestro venga, soberano en gloria y esplendor. Es el momento, hermanos, de despedirnos de la casa de nuestro Dios con la oración final y el Padre Nuestro, y posteriormente entonamos la doxología 430, a Dios el Padre Celestial. Le invito a hacer la oración final. Como escucharon, al final repetimos el Padre Nuestro. El pastor Jairo no está con nosotros. El pastor el día de ayer fue intervenido quirúrgicamente, por lo que le pedimos que lo lleven en sus oraciones, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, este momento que tú nos has regalado, Padre bendito, porque cada uno de nosotros tiene esa gratitud, y porque cada uno de nosotros ha tenido ese deseo de venir a tu casa de oración y darte la honra y la gloria. Gracias por tu palabra también, Señor, porque a través de ella, Señor, nos enseñas, nos exhortas, que tenemos, Señor, la responsabilidad de ir y de predicar y de hacer discípulos. Permite que cada uno de mis hermanos aquí presente y cada uno de nosotros podamos, Señor, asumir esta responsabilidad y podamos hacer lo que nos corresponde, Señor. Porque, Señor, en acción de gracias debemos de hacerlo, Padre bendito. Quédate con tu pueblo, Señor, y dirígenos, Señor, a nuestros hogares para poder, Señor, disfrutar de la familia, Padre. Gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que en oración nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabad. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, es tiempo de los avisos. Les seguimos recordando, hermanos,